Muy bien, amigos. Ahora que ya sabes identificar los movimientos del mercado, una tendencia alcista, una tendencia bajista y una consolidación, vamos a entrar en más detalles de lo que es la estructura de mercado. Estructura de mercado. Esto es sumamente importante para poder entender correctamente la forma en que se crea el mercado. Bien, como vimos anteriormente, en una estructura alcista, el mercado nos hace impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, ¿cierto? Bien, hasta este punto sabemos que estos son altos, bajos, bajos más altos, altos más altos, bajos más altos que el anterior. Toda una estructura alcista. Bien, entonces, un concepto muy importante en la estructura de mercado es el cambio de tendencia. ¿Cómo podemos identificar un cambio en la estructura de mercado para poder nosotros tomar una posición que vaya a favor de la nueva tendencia que está creando el mercado? Si ves en este ejemplo lineal, vemos que el precio ha creado o está creando una estructura totalmente alcista, ya que nos está respetando estos niveles mínimos a medida que va subiendo de valor. Mira, como cada vez nos crea máximos nuevos y respeta los mínimos anteriores. Bien, ahora, esto es una estructura alcista, pero cuando el mercado deja de respetar esta estructura, nos encontramos en un posible cambio estructural, ¿sí? El mercado hasta este punto iba en una tendencia alcista, pero de momento hace un movimiento de esta manera. El mercado, en lugar de respetar este nivel mínimo anterior, rompe el nivel y nos hace un retroceso. En este punto, nos damos cuenta de que el precio rompió el mínimo anterior, dejó de respetar la estructura alcista que llevaba el precio y nos empieza a hacer movimientos a la baja. ¿Sí? O sea que la estructura del precio cambió completamente. ¿Sí? Estábamos alcistas y de momento el precio cambió su tendencia a bajista. Entonces, este cambio estructural, este rompimiento del mínimo anterior, se conoce como un BOS. ¿Sí? Un BOS es un rompimiento estructural, un break of structure. BOS es un break of structure, un rompimiento de estructura. Y esto se da muchas veces en el precio. En todo momento se da prácticamente un BOS. Entonces, nosotros como traders debemos buscar la manera de identificar cuándo el precio nos hace un rompimiento estructural para poder nosotros ubicarnos, por ejemplo, en este punto y poder tomar beneficios a la baja, ¿sí? Porque ya sabemos que el precio está cambiando su tendencia alcista por una tendencia totalmente bajista, ¿sí? Entonces, desde este punto podemos, a ver, mirar acá que el precio tenía un bajo más alto, vamos a ponerlo, había creado un bajo más alto, sabemos que esto era un bajo, esto era un bajo inicial de la estructura alcista, luego nos creó un alto, ¿cierto?
Luego el precio creó un alto más alto que el anterior. Posteriormente creó un bajo más alto que el anterior. Y luego un máximo, un alto más alto que el anterior. Toda esta era la información que nos estaba brindando el precio. Pero luego el precio creó un impulso bajista que rompió el mínimo anterior. El bajo más alto anterior fue roto. Entonces, en este punto, el precio nos crea un bajo más bajo que el anterior. Eso no encaja en la estructura alcista, por lo que estamos presenciando posiblemente un cambio de estructura. Posteriormente, no nos hace un máximo, sino que hace un alto más bajo que el anterior. Entonces, estos dos ingredientes que ves aquí, voy a colocarlo en color rojo para saber que estamos ya en una estructura bajista. Lo que buscamos en una estructura bajista, sabes que es ventas porque el precio tiene una mayor tendencia a la baja. Entonces, mira cómo el precio no respetó el bajo anterior y nos hizo un rompimiento creando una nueva estructura bajista, ¿sí? Si conocemos la estructura bajista del video anterior, sabemos que cuando el precio hace un bajo más bajo y un alto más bajo, lo más probable que suceda es que el precio vaya a neutralizar el bajo anterior y hacer un mínimo. Luego de este movimiento, el precio posiblemente va a caer hasta neutralizar o hacer un mínimo más bajo que este que está aquí, porque estamos ya en una tendencia bajista, ¿sí? Entonces, es por ello que como trader tú puedes colocar una orden de ventas aquí y saber o pronosticar que el precio probablemente vaya a bajar porque está en una estructura bajista que ellos pues siempre el precio va a respetar su estructura porque es un algoritmo, el precio es creado. Entonces, esto es un rompimiento estructural, una forma de identificar cuando el precio cambia de una tendencia a otra. Lo mismo sucede para el caso de una tendencia bajista. Ven, vamos a hacer el ejemplo. Tenemos una tendencia en donde el precio está creando impulsos cada vez más bajos, retrocesos, pulsos, retrocesos, pulsos, pero de pronto el precio hace un movimiento de este tipo. ¡Pam! Toda la tendencia bajista que llevaba el precio cambió porque el precio hizo un alto más alto que el anterior y luego de ello hizo un mínimo más alto que el anterior y siguió creando máximos, mínimos más altos y máximos. ¿Sí? Esto es un cambio estructural de bajista a alcista. Ahora, nuestra misión como trader es identificar dónde ocasionó la ruptura, dónde ocasionó ese boss. Mira, aquí lo vemos. Este era nuestro último alto y aquí el precio nos hizo un rompimiento estructural, ¿sí? Sabemos que esto era un bajo, un bajo más bajo, ¿no? Perdón, esto es un alto, un bajo más bajo, luego nos creó un alto más bajo que el anterior, luego nos creó un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo,
un bajo más bajo y posteriormente el precio nos hizo un rompimiento estructural, un impulso que rompió el último máximo que habíamos registrado en el precio. Y esto nos creó un alto más alto que el anterior. Eso nosotros nos activa pues las alertas de que, oye, mira, el precio puede estar haciendo un cambio estructural, un cambio en su movimiento. Y posteriormente el precio nos crea aquí un bajo más alto y nos sigue haciendo estructuras alcistas, sigue creando máximos y respetando los mínimos anteriores. Entonces, aquí estamos presenciando un cambio estructural de bajista a alcista, ¿sí? En este punto, vamos a pintarlo de color verde. El precio nos provee dos ingredientes a favor de una tendencia alcista. Nos crea un alto más alto y un bajo más alto que el anterior. Ya en este punto podemos nosotros ir pensando, ir analizando que el precio posiblemente eh, vaya a crear un movimiento que rompa el máximo anterior, porque estamos presenciando una estructura totalmente alcista. Vale, ahora vamos a ver esto directamente en el mercado, ¿sí? Vamos a ver esto directamente en el mercado. Vamos a ver que sucede igual, sucede de la misma manera. Mira, si vemos acá, vamos a ver. Mira, todo esto que está haciendo el precio en este punto de la gráfica es un movimiento alcista. El precio sube y cada vez crea máximos. Pero llega un momento en el que el precio rompe el mínimo anterior y empieza a crear estructuras bajistas, ¿sí? El precio te iba creando estructuras alcistas y llega a un punto en el que nos hace un rompimiento estructural. En este punto estábamos listos para posiblemente buscar ventas, porque el precio nos indicó, dejó de respetar el mínimo anterior y siguió creando estructuras totalmente bajistas. Si borramos esto, vas a verlo de esta manera. Vamos a hacer un zoom a esta parte que está aquí. ¿Cómo venía el precio? Mira, el precio venía siendo altos, cada vez más altos. Este era el último bajo del precio. El precio debió llegar aquí y seguir subiendo al menos, pero no hizo eso. Rompió el mínimo anterior y posteriormente creó un alto más bajo que el anterior y siguió rompiendo estructuras totalmente bajistas. Esto es un cambio estructural de alcista a bajista. Ahora, en el caso contrario, cuando el precio lleva una tendencia totalmente bajista, por ejemplo, en este caso, en este mismo ejemplo, vemos que el precio viene creando toda una estructura bajista. Todo esto es una estructura bajista. Mira cómo cayó. Viene cayendo el precio. Pero de repente el precio hace un movimiento alcista que rompe el máximo anterior. Y eso empieza a crear entonces un movimiento alcista. El precio nos crea aquí un rompimiento estructural
Este vendría siendo un pause. Y posteriormente, el precio respeta el mínimo anterior y sigue creando estructuras alcistas. Todo esto es una estructura alcista. Pero aquí el cambio estructural fue de bajista a alcista a través de un rompimiento de estructura del último alto. Entonces, básicamente, esta es la forma en que nosotros podemos identificar la estructura del mercado y sus cambios estructurales. Cambio de una estructura alcista a bajista y un cambio de una estructura bajista a alcista. Así que gracias por escuchar esta información y sé que es de mucho valor para ti si estás empezando en el trading para poder empezar a identificar estos movimientos que son sumamente importantes y que se dan constantemente en todos los mercados financieros, en todos los activos financieros. Así que excelente, y sabes que cualquier duda, cualquier consulta, síguenos en nuestras redes sociales en Mentor y Cap y estamos para servirte.